Es un gusto recibirlos en Resonancias Poéticas, programa número 2, dedicado a la poesía novohispana. Un servidor, Jesús Vargas, acompañado por Ricardo Victoria, Guillermo Alegre y Laura Arce, compartiremos una muestra de poetas y poemas de este periodo. La poesía novohispana se gesta a partir de 1522, cuando Carlos V, rey de España y emperador de Alemania, expide en Valladolid la real cédula que otorga a Hernán Cortés el título de gobernador y capitán general de la Nueva España, y se desarrolla durante los siglos XVII y XVIII en el territorio mexicano, denominado durante ese periodo Virreinato de la Nueva España. Es fácil imaginar que las nuevas grandes ciudades como Veracruz, Orizaba, Puebla, México, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara, Morelia y Taxco conocieran y tomaran como modelo las tendencias artísticas y culturales de la península ibérica. De modo que se cultivarán primero en el arte renacentista durante su etapa final, pero será el barroco el estilo que se impondrá a partir del siglo XVII. Sabemos que uno de los bienes más preciados transportados en los barcos fueron los libros, de modo que en la Nueva España se leyó la poesía mística y ascética de Fray Luis de León y de Santa Teresa de Jesús. Se conocieron, por supuesto, a los exponentes de las dos tendencias de la poesía barroca, el conceptismo, encabezado por Francisco de Quevedo, y el culteranismo, representado por Luis de Góngora y Argote. Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que la Nueva España se nutrió de la literatura de Cervantes, de Lope de Vega, de Pedro Calderón de la Barca y de muchos más, además de los poetas antes mencionados. Con ello, se formaron, surgieron generaciones de poetas nativos, criollos, mestizos e indígenas, que lograron equipararse en calidad y maestría con los peninsulares. Tal vez los nombres más recordados de la poesía novohispana son Juana Inés de la Cruz, también conocida como la Décima Musa, Juan Ruiz de Alarcón, gran dramaturgo y poeta, o Carlos Sigüenza y Góngora, gran científico, filósofo y literato. Pero no son los únicos, como podremos comprobarlo a continuación. Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, Ricardo Victoria. Hoy voy a hablarles de dos extraordinarios poetas del barroco mexicano de la Nueva España. Uno de ellos es Gutiérrez de Cetina y el otro Juan Ruiz de Alarcón. Gutiérrez de Cetina nace en Sevilla en el año de 1510 y muere en México en el año de 1554. Hijo de una familia acomodada, se educó en Sevilla y posteriormente en Valladolid. En el año de 1538 se marchó a Cilicia como soldado, acompañando al rey Carlos I, donde participó militarmente en varias campañas por Alemania e Italia, y donde surge su oficio de poeta. Enamorado de la condesa Laura Gonzaga, a quien dedica parte de su obra, se cree que fue la inspiradora del famoso madrigal Ojos claros serenos. En 1547, el poeta llega a la Nueva España,
Ayudó a su hijo Gonzalo López, quien era procurador general de la Nueva España, pero que en el año siguiente vuelve a España y no se vuelve a saber nada de él hasta el año de 1554, que regresa a México nuevamente acompañando a su tío. En ese año, Cetina se enamora de una joven mujer casada que lleva como nombre Leonor de Osma, y bajo su ventana en Puebla de Los Ángeles fue herido de muerte por un rival celoso llamado Hernando de Nava. A causa de las heridas recibidas, el poeta muere en la misma ciudad de Puebla. Se dice que escribió más de 200 sonetos y en los que se adivina el amor no correspondido que el poeta sintió por diversas mujeres. Ahora vamos a escuchar este madrigal muy importante de Cetina. Ojos claros serenos. Ojos claros serenos, si de un dulce miráis sois alabados, ¿por qué, si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Oh tormentos rabiosos, ojos claros serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. Pues bien, ahora vamos a hablar de un extraordinario poeta, dramaturgo. Sus obras son conocidas de manera importante. Juan Ruiz de Alarcón nace en Tasco, en el Virreinato de la Nueva España, en 1581. Hijo de Pedro Ruiz de Alarcón, oriundo de la nobleza y de la Cuenca, y de Leonor de Mendoza. Estudió en la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México, aunque posteriormente viajó a España, donde obtuvo el título de bachiller de cánones en la Universidad de Salamanca. Ejerció en Sevilla en 1606 y en 1608 regresa a México para terminar sus estudios de leyes. En 1614 se estableció de forma definitiva en Madrid, donde trabajó como relator interino del Consejo de las Indias y se dedicó a la producción literaria. Se sabe que fue amigo y tal vez colaborador de Tirso de Molina. Su aspecto físico poco agraciado, ya que era jorobado, pelirrojo y muy bajo, le valió las burlas de sus contemporáneos. Pero en su obra consiguió una victoria moral y racional sobre las injusticias de la vida. Ruiz de Alarcón creía en la política de la Reformación, compartió la filosofía de Olivares y su producción teatral se caracterizó por la agudeza psicológica, el carácter moralizante y el ataque a los vicios y costumbres de la época. Los personajes de sus obras sufren un conflicto entre pensamiento y acción que permitió la evolución de la comedia de caracteres. Publicó varias comedias, entre las que destacan Las paredes oyen y La verdad sospechosa. Escuchemos con atención esta que corresponde a Las paredes oyen. Tu sentimiento encarece sin escuchar mis disculpas. Cuanto sin razón me culpas, tanto con razón padeces. Si miráis lo que mereces, verás cómo la pasión te obliga a que, sin razón, agravies tu locura, con las dudas la hermosura, con los celos la elección. Pues bueno, espero que les haya agradado estos dos grandes autores. Gracias, continuamos con uno de mis compañeros. Gracias.
A mí me toca compartir con ustedes un poema de Luis de Sandoval Zapata. Él nació alrededor de 1620 y probablemente fue en la Ciudad de México. No se tiene la certeza, pero sí se sabe con exactitud que murió en 1671 y en la Ciudad de México. Luis de Sandoval Zapata fue un poeta novohispano que gozó de gran reconocimiento en vida, pero que luego cayó en el olvido hasta que en 1937 Alfonso Méndez Plancarte lo rescata al publicar una treintena de sus poemas. Por ello lo conocemos en la actualidad, pero el olvido también se llevó una cantidad desconocida de sus poemas y de sus obras de teatro que también escribió. Se sabe que Sandoval Zapata ganó varios certámenes poéticos, que en sus poemas conocidos destacan los temas religiosos, especialmente los vinculados con la devoción por la Virgen de Guadalupe. Aparece también como un tema principal la muerte, y hoy he seleccionado justamente de este tema para compartir con ustedes un soneto dedicado a la muerte de una actriz, que por el tema generalmente habría tenido un tono fúnebre. Sin embargo, encuentro en él un toque de humor con un remate sorprendente. Soneto a una cómica difunta. Aquí yace la púrpura dormida, aquí el garbo, el gracejo, la hermosura, la voz de aquel clarín de la dulzura donde templó sus números la vida. Trompa de amor ya no a la lis convida, el clarín de su música blandura. Hoy aprisiona en la tiniebla oscura tantas sonoras almas una herida. La representación, la vida airosa, te debieron los versos y más cierta. También fingiste, amante helada esquiva, que hasta la muerte se quedó dudosa, si la representaste como muerta o si la padeciste como viva. Hasta aquí el soneto a una cómica difunta. ¿Qué tal? Yo les voy a compartir un poema de Fray Miguel de Guevara. Él nació en 1585 en Michoacán, en la Nueva España, hoy México. Fue un poeta, filólogo y fraile novohispano que en sus años de juventud ingresó a la Orden de San Agustín y se ordenó como fray en 1610. Después ocupó varios cargos importantes dentro de la iglesia. Fue consejero de la población de Tiripetío y encargado del monasterio de Charo. También fue designado como inspector de la localidad de San Nicolás Tolentino de Michoacán. Durante su vida se interesó por las comunidades indígenas de la Nueva España, realizando varias labores misioneras y aprendiendo la lengua de los indios, como el tarasco y el náhuatl. También aprendió a hablar en Matlatzinca, del cual se desprende su principal obra, Arte Doctrinal y Modo General para aprender la lengua Matlatzinca, que se editó en 1638 y en el cual incluyó el poema A Cristo Crucificado, considerado por la crítica literaria como uno de los más bellos sonetos escritos en lengua castellana. Hacia el final de sus días, dedicó su vida a los más necesitados. Murió en Michoacán en 1646. A Cristo Crucificado. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte, muévenme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Gracias. Sor Juana Inés de la Cruz nació en la hacienda de San Miguel Nepantla, en el Estado de México, el 12 de noviembre de 1648. Su nombre, antes de tomar los hábitos, fue Juana de Asbaje y Ramírez, ya que fue hija natural de la criolla Isabel Ramírez de Santillana y el vizcaíno Pedro Manuel de Asbaje. Siendo pequeña, Sor Juana se crió con su abuelo materno, Pedro Ramírez, en la hacienda de Panoayan. Su genio se manifestó desde temprana edad, habiendo estudiado apenas las primeras letras en Amecameca. A los 3 años, Sor Juana ya sabía leer, a los 7 pedía que la mandaran a estudiar a la universidad y a los 8 escribió una loa para la fiesta de Corpus. En 1656, a la muerte de su abuelo, su madre envió a Sor Juana a la capital a vivir a la casa de su hermana, María Ramírez, esposa del acaudalado Juan de Mata. Ahí Sor Juana Inés estudió latín, en 20 lecciones, con el bachiller Martín de Olivas, bastándole solamente esas pocas para dominar esta lengua, cosa que se muestra en la maestría de varias de sus obras, sobre todo en los villancicos que contienen versos latinos. Sor Juana cuenta en su carta Respuesta a Sor Filotea de la Cruz que leía mucho, y era tal su obstinación por aprender que llegó a recurrir al método autocoercitivo de cortarse el cabello para ponerse como plazo que le volviera a crecer, para haber aprendido ya algo que deseaba. Sor Juana leyó mucho durante toda su vida, tantos autores clásicos romanos y griegos como españoles. En 1664, Sor Juana ingresó a la corte como dama de compañía de la virreina, Leonor María Carreto, marquesa de Mancera, a la que dedicó algunos sonetos con el nombre de Laura. El virrey, admirado, hizo reunir a 40 letrados de todas las facultades para someterla a un examen sin igual, del cual por supuesto salió triunfante, dejando admirados a los sabios por haber contestado con sabiduría toda pregunta, argumento y réplica que estos le hicieran. Harta de la vida cortesana, Sor Juana decidió entrar a un convento porque, según ella misma dice, para la total negación que tenía el matrimonio, era lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad de mi salvación. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor, que en mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido amor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Gracias. Hemos escuchado una pequeña muestra de la poesía novohispana, pero suficiente para apreciar su valor y su calidad. Estilísticamente encontramos en ella huellas del humanismo petrarquista, que proviene de los inicios del periodo renacentista. Aquí una de las características serán la idealización, el uso de la hipérbole o exageración, la oposición temática entre el saber y la ignorancia, entre la verdad y la apariencia, y lo humano con sus pasiones poco a poco va ganando terreno frente a la temática religiosa. El manierismo incorpora la erudición sobre el mundo grecolatino y la teología cristiana, esto con perspectivas filosóficas, con formas sintácticas y estructuras poéticas complejas. Finalmente, será el barroco el estilo dominante. El barroco añade un mayor artificio, con el empleo abundante de metáforas, de paradojas, de antítesis y una gran cantidad de figuras retóricas. La poesía emplea estructuras como el romance, la silva, las décimas, las redondillas, pero especialmente el soneto,
de origen italiano que se adaptó perfectamente al castellano. Los poetas novohispanos encontraron en las letras una manera para construir la identidad del llamado Nuevo Mundo. Mil gracias por acompañarnos en este segundo programa de Resonancias Poéticas, dedicado en esta ocasión a la poesía novohispana. En nombre de mis compañeros Laura, Guillermo y Ricardo, extiendo la cordial invitación para que nos acompañen en la siguiente cápsula. Se despide su amigo Jesús Vargas.